Muchos imaginan que alejarse de Dios es algo repentino, como si fuera una caída súbita en un solo día. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En la mayoría de los casos comienza con actitudes pequeñas, aparentemente inofensivas, que se repiten en silencio, se justifican con excusas y terminan normalizándose porque la sociedad las aprueba. La Biblia no oculta este proceso. Advierte con claridad que hay comportamientos que poco a poco endurecen el corazón, apagan la fe y nos apartan del Creador. Lo más peligroso es que, mientras se desarrollan, casi siempre pasan desapercibidos para quien los vive. Este mensaje no busca señalar con el dedo, sino iluminar aquellas áreas de nuestra vida que preferimos mantener en la sombra. Porque muchas veces, lo que hoy parece una decisión insignificante, mañana se convierte en un muro que bloquea nuestra comunión con Dios. Y entre todas estas actitudes, hay una que, en esta generación, se ha vuelto extremadamente común y aceptada, tanto que pocos reconocen su peligro. El primer punto de nuestra lista es el orgullo espiritual. Proverbios 16:18 lo dice sin rodeos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo espiritual es más peligroso que el orgullo común, porque no se expresa con gestos ostentosos o lujos visibles, sino que se disfraza de santidad, de conocimiento bíblico o de experiencia ministerial. Puede esconderse detrás de oraciones elaboradas, ministerios aparentemente prósperos o cargos de influencia en la iglesia, pero en el fondo alimenta la exaltación personal por encima de Dios. Jesús ilustró este problema en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:10-14. El fariseo se presentaba ante Dios enumerando sus méritos y comparándose con otros, mientras el publicano, consciente de su necesidad, solo pedía misericordia. Jesús dejó claro que fue este último quien salió justificado. Esto demuestra que Dios no se impresiona por nuestra imagen externa ni por nuestras credenciales religiosas, sino por la humildad genuina de un corazón que reconoce su dependencia total de Él. Una de las formas más evidentes del orgullo espiritual es el desprecio hacia otros creyentes. Cuando alguien se cree superior por su doctrina, su forma de vestir, su manera de adorar o su nivel de consagración, comienza a juzgar y a excluir a quienes no se ajustan a sus estándares. Pero Romanos 12:16 nos llama a vivir en armonía y a no creernos más sabios que los demás. El reino de Dios no se construye con competencia, sino con compasión. El orgullo también se revela en la resistencia a recibir corrección. Proverbios 12:1 afirma que quien odia la reprensión es necio. Muchas veces, quienes más presumen de cercanía con Dios son los que menos aceptan ser confrontados. Y, sin embargo, todo hijo de Dios debe estar dispuesto a ser enseñado. Jesús mismo, siendo Dios, se sometió al Padre en todo. ¿Cómo podríamos nosotros creer que estamos por encima de toda instrucción? Otro aspecto grave es que el orgullo espiritual bloquea la obra del Espíritu Santo. Santiago 4:6 declara que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto significa que un corazón altivo se pone directamente en oposición a Dios, y el cielo no coopera con quienes se exaltan a sí mismos. El rey Usías es un ejemplo de esto, 2 Crónicas 26. Mientras buscó al Señor prosperó, pero cuando se llenó de orgullo, se atrevió a violar el orden de Dios y terminó aislado, marcado por la lepra. Jesús, en cambio, es el modelo perfecto de humildad. Filipenses 2:5-8 nos invita a imitarlo. Aunque era Dios, se despojó de sus privilegios y se hizo siervo hasta morir en la cruz. Si el Hijo de Dios no se aferró a sus derechos, ¿con qué argumento podríamos nosotros justificar actitudes de superioridad espiritual?
El verdadero discípulo no busca reconocimiento, sino que vive para reflejar el carácter de Cristo. Incluso el uso de los dones puede contaminarse por el orgullo. Jesús advirtió en Mateo 6 que no debemos orar, ayunar o dar para ser vistos. El corazón orgulloso necesita aplausos, pero el corazón rendido busca únicamente la gloria de Dios. Pablo aconsejó a Timoteo, Timoteo 2:25, enseñar con mansedumbre a los que se oponen, porque la verdad sin amor se convierte en un arma que hiere más de lo que sana. Pasemos ahora a la segunda actitud que puede alejarnos de Dios, la falta de perdón. Marcos 11:25 es claro: cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone. El perdón no es un consejo opcional, es una condición para recibir el perdón divino. Jesús lo repitió en Mateo 6, 14, 15. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Negarse a perdonar es encerrarse en una prisión espiritual. Es cargar un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. El perdón no absuelve al otro de su culpa, pero rompe el poder que esa ofensa tiene sobre nuestra vida. La falta de perdón se disfraza de muchas maneras: rencor silencioso, sarcasmo, indiferencia o incluso oraciones llenas de resentimiento. Hebreos 12:15 advierte que la raíz de amargura no solo daña a quien la guarda, sino que contamina a todos a su alrededor. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, lo vivió. En su momento más doloroso, mientras era crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó a que le pidieran disculpas, lo hizo como un acto de gracia. Pedro, en Mateo 18, 21, 22, recibió la enseñanza de perdonar 70 veces 7, no como un cálculo literal, sino como un llamado a un estilo de vida. La parábola del siervo sin misericordia, Mateo 18, 23, 35, nos muestra la gravedad de negar perdón después de haberlo recibido. Cuando no perdonamos, despreciamos la gracia que Dios nos dio. Perdonar no significa reconciliarse a la fuerza, ni olvidar ingenuamente, sino decidir soltar el derecho de venganza y dejar la justicia en manos de Dios. Romanos 12:19. Incluso la ciencia confirma lo que la Biblia ya decía: el rencor sostenido afecta la salud física, debilita el sistema inmune y provoca enfermedades. Proverbios 14:30 lo expresa así: el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. El perdón, en cambio, trae sanidad integral, restaura el alma, libera la mente y devuelve la paz. Muchos se resisten a perdonar porque creen que eso dará la razón al agresor o abrirá la puerta a más heridas. Pero el perdón no es justificar lo injusto, es proteger nuestro corazón de la amargura. Jesús nos manda en Mateo 5:44 a orar por quienes nos maldicen y bendecir a quienes nos persiguen, no porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros somos hijos de un Padre que extiende su sol y su lluvia sobre todos. Apocalipsis 3:16 contiene una de las advertencias más directas y fuertes que Jesús dirigió a su pueblo. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es un simple estado neutral. Es una condición que provoca rechazo total de parte del Señor. No es casualidad que Él utilice una imagen tan intensa. Describe disgusto, repulsión, un rechazo claro hacia un corazón que vive en medias tintas. Lo peligroso de este estado es que, desde fuera, puede parecer fe, pero es solo una fachada. La tibieza no consiste en abandonar la religión, sino en mantener una relación superficial con Dios. Es cumplir con ciertos rituales, sin un compromiso genuino, asistir a la iglesia, pero no rendir la voluntad, leer la Biblia esporádicamente, pero sin dejar que transforme, orar solo en medio de problemas, cantar, pero sin adoración profunda, servir, pero sin amor real, obedecer, pero a medias.
Es tener lo suficiente de religión como para sentirse correcto, pero no lo suficiente de Cristo como para ser transformado. En Apocalipsis 3:17, Jesús expone la raíz de este mal. Dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tibieza nace de la autosuficiencia espiritual. Esa mentira que hace creer que las posesiones, la estabilidad o la buena reputación equivalen a estar bien con Dios. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, lo ilustra perfectamente. Todas tenían lámparas, todas esperaban, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Las otras, tibias y descuidadas, se quedaron fuera. El corazón tibio también pierde sensibilidad frente al pecado. Lo que antes escandalizaba, ahora se justifica. Poco a poco se adoptan los valores del mundo, se relajan los principios y la voz del Espíritu se vuelve lejana. Efesios 4:19 describe este proceso. Habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nadie llega a este punto de un día para otro. Es un enfriamiento lento y progresivo. El profeta Elías, en 1 Reyes 18:21, desafió al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dios detesta la indecisión espiritual. La tibieza es querer servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero Jesús dijo en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. La fidelidad parcial es infidelidad total. Pablo exhorta en Romanos 12:11 a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor no es un impulso momentáneo, es una vida encendida con propósito. Un creyente fervoroso no depende de la motivación externa para buscar a Dios. Por el contrario, la tibieza vive estancada, siempre esperando que alguien más la empuje. Jesús, sin embargo, no deja al tibio sin salida. En Apocalipsis 3:18 aconseja comprar de él oro refinado, fe probada, vestiduras blancas, santidad y colirio, discernimiento espiritual. El remedio para la tibieza incluye arrepentimiento, decisión firme y un regreso consciente a la disciplina espiritual, oración constante, estudio de la palabra, adoración sincera, comunión con otros creyentes y obediencia diaria. Segundos Timoteo 1:6 nos llama a avivar el fuego que hay en nosotros. El fuego espiritual no se mantiene solo, necesita ser alimentado cada día. Para Dios es preferible un corazón frío que reconoce su necesidad que uno tibio que cree estar bien y no busca cambiar. Cuarta actitud, el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. El dinero es una herramienta útil, pero cuando ocupa el primer lugar en el corazón, se convierte en un ídolo silencioso que guía decisiones, prioridades y sueños. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En este pasaje, riquezas no se limita a monedas o billetes. Representa un sistema que promete seguridad y valor personal a través de lo material. La persona dominada por este amor pone su confianza en los ingresos más que en Dios. Hebreos 13:5 nos exhorta a vivir libres de avaricia, recordando que el Señor nunca nos dejará. La avaricia nace del miedo a no tener, y ese miedo desplaza la fe en la provisión divina. Jesús advirtió en Marcos 4:19 que el engaño de las riquezas es como espinas que ahogan la palabra. No destruyen la fe de un golpe, sino que la asfixian lentamente. El joven rico, Marcos 10, es un ejemplo perfecto. Tuvo la oportunidad de seguir a Cristo, pero su apego a las posesiones fue más fuerte que su deseo del reino. Y esta historia se repite cada vez que alguien elige lo material por encima del llamado de Dios.
Pablo también advierte en 1 Timoteo 6, 9, 10 que quienes desean enriquecerse caen en lazo y en muchas tentaciones. No se trata de trabajar o prosperar, sino de hacer de la riqueza el propósito de vida. Esa ambición lleva a comprometer principios, manipular e incluso abandonar la fe. Jesús lo ilustró con la parábola del rico insensato, Lucas 12, 16, 20, quien acumuló para sí, pero no para Dios. La conclusión de Jesús en Mateo 6, 21 es contundente: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El amor al dinero también produce insatisfacción crónica. Eclesiastés 5:10 afirma: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Cuanto más se obtiene, más vacío queda el alma. El contentamiento se desvanece y la vida se convierte en una carrera interminable por acumular. Dios, en cambio, ofrece paz, gozo y plenitud, cosas que ninguna cuenta bancaria puede garantizar. Quinta actitud: el chisme y la murmuración. Proverbios 16, 28 lo expresa sin suavidad. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme es un arma silenciosa que destruye relaciones y corroe la confianza. La Biblia lo condena, no solo como un mal hábito social, sino como un pecado que divide comunidades y apaga la fe. Si crees en Dios y en el poder transformador de su palabra, suscríbete ahora mismo a este canal, porque lo que vamos a compartir hoy puede abrir tus ojos y proteger tu corazón de un peligro silencioso que destruye más vidas de lo que imaginas. Muchas veces, lo que parece un comentario inocente o una simple opinión, en realidad nace de una raíz venenosa. El chisme no tiene como objetivo edificar ni ayudar. Su verdadero fin es desahogar juicios disfrazados de interés. La murmuración, por su parte, no busca justicia ni verdad, sino sembrar sospechas, alimentar prejuicios y crear divisiones. Ambas actitudes brotan del orgullo y de ese deseo oculto de controlar la historia ajena. Proverbios 11:13 advierte: el que anda en chismes revela secretos. El de espíritu fiel, en cambio, guarda todo. Esto significa que la persona chismosa no sabe custodiar la confianza, y para ganar atención, revela lo que no le pertenece. El que es fiel de espíritu, sin embargo, sabe cuándo callar, proteger y cubrir con amor, porque entiende que el silencio prudente muchas veces vale más que 1000 palabras. Santiago capítulo 3 describe con una precisión sorprendente el poder destructivo de la lengua. En los versículos 6 al 10 declara que la lengua es como un fuego, un mundo lleno de maldad y veneno que puede contaminar toda la vida. Con ella, dice el apóstol, podemos bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a personas hechas a su imagen. Esta contradicción revela una fe tibia y un corazón dividido. Alguien que murmura mientras ora o que critica mientras enseña todavía no ha comprendido la carga espiritual que tienen sus palabras. La murmuración, en muchos casos, es una señal de rebeldía encubierta. En Números 12 vemos a María y a Aarón murmurar contra Moisés por casarse con una mujer cusita, pero el verdadero problema era la envidia hacia su liderazgo. Dios mismo los confronta, y como consecuencia, María queda leprosa. Este relato nos enseña que detrás de las críticas pueden esconderse ambición, celos y la inconformidad con el lugar que Dios ha asignado. En Romanos 1:29-30, el apóstol Pablo incluye a los murmuradores en la misma lista que pecados como la maldad y el odio, recordándonos que para Dios no existen faltas pequeñas. Palabras que destruyen reputaciones, que siembran desconfianza o que ensucian el honor de otros, son asuntos serios ante el cielo. Jesús lo confirma en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto debería estremecer a cualquiera que se llame creyente.
Cada rumor dicho en secreto, cada comentario disfrazado de preocupación, será expuesto delante del trono de Dios. Y no olvidemos que el chisme también daña a quien lo escucha. Proverbios 18:8 afirma que las palabras del chismoso son como bocados suaves que llegan hasta lo más profundo del corazón. Aun cuando el oyente no repita lo que oye, su espíritu ya ha sido contaminado. Por eso, la integridad no solo se demuestra en lo que decimos, sino también en lo que permitimos que otros digan frente a nosotros. Si esta enseñanza te está hablando, dale me gusta y comparte este video para que más personas despierten a esta realidad. Tito 3:2 nos instruye a no difamar a nadie, a evitar las contiendas y a ser amables, mostrando mansedumbre hacia todos. Cristo es nuestro modelo perfecto. Nunca murmuró, jamás levantó falso testimonio y tampoco respondió con insultos. El creyente maduro usa su lengua para restaurar y levantar, no para humillar. Pablo, en 2 Corintios 12:20, expresa su preocupación de encontrar entre los creyentes actitudes como envidia, divisiones y murmuraciones, lo que demuestra que este era un problema real, incluso en la iglesia primitiva. Hoy no es diferente. Redes sociales, grupos de mensajería y charlas informales pueden convertirse en canales de murmuración disfrazada de preocupación. El seguidor de Cristo debe ser radical, cortar, detener y no participar. Y aquí entramos en un punto vital, la falta de oración. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos da una instrucción clara: orad sin cesar. La oración no es una tradición vacía ni una fórmula automática. Es el vínculo vital entre el cielo y la tierra, entre el corazón humano y el trono de Dios. Cuando dejamos de orar, nuestra vida espiritual comienza a secarse, aunque externamente parezca que todo sigue igual. Poco a poco se apaga la pasión, se debilita la fe y dejamos espacio para la ansiedad y el error. Jesús mismo, siendo perfecto, sintió la necesidad de buscar al Padre cada día, como vemos en Marcos 1:35. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? La falta de oración es como decir con nuestros actos que creemos poder vivir en nuestras propias fuerzas, y eso siempre lleva a la derrota. Éxodo 17:11-13 nos muestra que mientras Moisés mantenía sus manos levantadas en intercesión, Israel ganaba la batalla, pero cuando se cansaba y las bajaba, el enemigo tomaba ventaja. Lo que no se gana de rodillas, se pierde de pie. Recuerda, el enemigo no teme a un creyente ocupado, pero sí a un creyente que ora. Si estás comprometido a ser uno de ellos, suscríbete ahora y que esta enseñanza llegue a otros corazones que lo necesitan. El profeta Samuel respondió con una firmeza que cortó cualquier intento de justificación. ¿Acaso el Señor se complace más en sacrificios y ofrendas que en la obediencia a su palabra? Con estas palabras dejó claro que la verdadera devoción no se mide por actos externos, sino por un corazón que se somete a la voluntad divina. Justificar lo malo es como intentar cubrir una herida con un paño limpio, sin tratar la infección. Por fuera parece bien, pero por dentro la enfermedad sigue creciendo. Proverbios 14:12 advierte que hay caminos que parecen correctos al ojo humano, pero cuyo final conduce a la ruina espiritual. Esta advertencia nos recuerda que no todo lo que parece bueno es aprobado por Dios, y que la desobediencia nunca puede maquillarse con excusas religiosas. La justificación de lo que está mal suele ir acompañada de frases populares como «yo no le hago daño a nadie», «Dios conoce mi corazón» o «todos lo hacen». Pero el Creador no juzga basándose en encuestas, tendencias o percepciones personales. Su estándar es la verdad eterna revelada en su palabra. Lo que para el hombre puede ser aceptable, para Dios puede ser algo que trae destrucción. Y ahí radica el peligro. El autoengaño abre la puerta a una espiral de decisiones equivocadas que poco a poco alejan el corazón de la luz.
El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, describe a una generación que, conociendo a Dios, decidió no honrarlo como tal. Cambiaron la verdad por mentiras que les resultaban más cómodas, distorsionaron el propósito divino y normalizaron lo que Dios había advertido. No solo cometieron actos contrarios a su voluntad, sino que los celebraron y animaron a otros a hacer lo mismo. El verso 32 es aún más impactante. Aquellos que, entendiendo el juicio de Dios, continúan practicando lo que Él desaprueba y además aplauden a quienes siguen ese camino. Justificar el pecado no solo lo perpetúa, sino que lo convierte en parte de la cultura y del lenguaje común. Uno de los efectos más peligrosos de esta justificación es el endurecimiento del corazón. Hebreos 3:13 nos insta a animarnos mutuamente cada día, para que ninguno sea atrapado por el engaño del pecado. Este engaño comienza con culpa, pero cuando se justifica, la culpa se transforma en orgullo. Lo que antes se reconocía como una falta, ahora se defiende como un derecho. Y cuando el corazón se endurece, se pierde la sensibilidad a la corrección, a la voz de la palabra y a la guía del Espíritu Santo. El profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 15, describe a un pueblo que ya no sabe lo que es sonrojarse por el mal que hace. ¿Se han avergonzado de sus acciones vergonzosas? No, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Esa es la marca de quienes han llegado a justificar completamente el pecado. Ya no hay remordimiento ni respeto por lo que Dios considera sagrado. Se cambia el significado de las palabras, llamando amor a lo que es simple deseo, libertad a lo que es rebelión, opinión a lo que es desprecio por lo divino y progreso a lo que conduce a la ruina. La santidad de Dios no se adapta a modas, culturas o épocas. Lo que Él declaró dañino hace 1000 años, sigue siéndolo hoy. Justificar el pecado bloquea el camino hacia el verdadero arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa: si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si en lugar de reconocerlas, las disfrazamos o las excusamos, cerramos la puerta a su gracia. Dios no perdona excusas, perdona corazones que se humillan y reconocen su necesidad de ser restaurados. El rey David cometió errores graves: adulterio, asesinato y encubrimiento. Sin embargo, lo que lo distinguió fue su respuesta cuando el profeta Natán lo confrontó en 2 Samuel capítulo 12. No se justificó, no culpó a otros, no adornó su falta con palabras bonitas. Simplemente reconoció: he pecado contra el Señor. Esa confesión honesta marcó el inicio de su restauración. El que justifica sus errores se aleja de Dios. El que los reconoce y se humilla recibe misericordia. Hoy la Iglesia enfrenta una presión constante para suavizar o reinterpretar lo que la Biblia dice con claridad. Asuntos como la inmoralidad, la codicia, la desobediencia, la mentira o la división muchas veces son tratados con tibieza para evitar confrontaciones. Pero Proverbios 17:15 advierte que justificar al culpable y condenar al inocente son actos igualmente detestables ante Dios. No debemos confundir compasión con aprobación. Amar a una persona no significa aplaudir lo que la destruye. Decir la verdad con amor es un acto de fidelidad, no de juicio, porque advertir con sinceridad es cuidar el alma del otro. Amar las cosas de este mundo más que a Dios no suele comenzar con una decisión abierta y evidente, sino con un desvío lento y casi imperceptible del corazón. Es como una corriente suave que, sin darnos cuenta, nos arrastra mar adentro. La seducción del sistema de valores terrenal entra de forma sutil a través de lo que vemos, de lo que admiramos, de las metas que adoptamos y de los deseos que acariciamos en silencio. En la Biblia,
El mundo no se refiere al planeta ni a las personas, sino al conjunto de principios, ambiciones y placeres que se oponen al carácter y a la voluntad de Dios. Es la exaltación del yo por encima del Creador. Un sistema que aplaude la autosuficiencia y la búsqueda del placer sin límites. El apóstol Juan advierte sin rodeos que quien ama al mundo no puede al mismo tiempo amar al Padre. Es imposible sostener ambas lealtades. Jesús también lo dejó claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Aunque en ese pasaje se habla directamente de las riquezas, el principio es universal. Cualquier cosa que compita con Dios por el primer lugar en nuestro corazón se convierte en un rival espiritual. No se trata solo de dinero, sino de cualquier afecto, ambición o hábito que ocupe el trono que le pertenece únicamente a Él. Intentar vivir con un pie en el reino de Dios y otro en el mundo es una ilusión peligrosa. Tarde o temprano habrá que elegir, y el lado que conquistó nuestro afecto será el que determine nuestro destino. Si las atracciones de este sistema logran capturar nuestra alma, la vida espiritual comienza a apagarse, la obediencia pierde fuerza y la presencia de Dios se percibe distante. Santiago 4:4 lo expresa con un lenguaje contundente, comparando el amor al mundo con una infidelidad espiritual, un adulterio contra aquel que nos llamó. Es como un cónyuge que traiciona a su pareja por un amante pasajero. Así ve Dios al creyente que coquetea con las costumbres y las modas de este mundo, dejándose seducir por su entretenimiento vacío, su forma egoísta de pensar y sus prioridades superficiales. El problema no es solo lo que se hace externamente, sino la lealtad del corazón. En Marcos 4:19, la parábola del sembrador nos advierte que las preocupaciones, los engaños de las riquezas y los deseos por otras cosas entran lentamente y ahogan la palabra, hasta dejarla sin fruto. El amor al mundo actúa como una hiedra que envuelve y asfixia la fe. Al principio, la persona escucha el mensaje, responde con entusiasmo y muestra señales de crecimiento, pero poco a poco, sus prioridades cambian. El tiempo con Dios se acorta, el compromiso se debilita y las metas espirituales se reemplazan por sueños terrenales. El apóstol Pablo vivió de cerca este peligro. En 2 Timoteo 4:10 mencionó a Demas, un colaborador que lo abandonó porque amó este mundo. No lo negó públicamente, simplemente eligió la comodidad, el prestigio o el placer sobre el llamado divino. El apego al mundo no solo puede apartarte de tu propósito, sino también romper la comunión con quienes comparten tu fe. Pablo aconseja en Romanos 12:2 que no nos adaptemos al molde de este siglo, sino que permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar. El problema es que la conformidad con el mundo parece más fácil, más cómoda y más aceptada socialmente. Pero es una trampa. Mientras más nos parecemos a la cultura que nos rodea, menos reflejamos el carácter de Cristo. El Salmo 1 nos muestra cómo este proceso es gradual. Primero se presta oído al consejo equivocado, luego se camina por el mismo sendero, y finalmente se termina sentado en el lugar donde Dios no está presente. Así actúa el mundo, atrapando paso a paso hasta que la vida entera se alinea con su sistema. El que ama a Dios, en cambio, evita esos lugares, se aparta de los caminos peligrosos y busca ambientes donde la presencia de Dios pueda habitar. Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:14 diciendo: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha rechazado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un verdadero seguidor de Cristo no se identifica con el espíritu de este siglo. Su lenguaje, sus decisiones, sus prioridades y su visión de la vida deben reflejar los valores del cielo. Amar más al mundo que a Dios es olvidar que somos peregrinos en esta tierra,
que estamos de paso y que nuestro destino final no está aquí. Invertir toda la vida en lo que el mundo ofrece es como edificar sobre arena. En algún momento, todo se derrumbará. Pablo recuerda en 1 Corintios 7:31 que la apariencia de este mundo pasa, que todo lo que parece estable es frágil y temporal. Quien vive aferrado a sus placeres pierde la perspectiva de la eternidad y se olvida de que la verdadera recompensa no se encuentra en lo visible, sino en lo eterno que Dios ha preparado para quienes le aman. Jesús dejó una pregunta que atraviesa el alma como una espada en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve a una persona ganar todo lo que este mundo ofrece si al final pierde su propia alma? No hay respuesta más contundente que un silencio cargado de verdad. No sirve de nada. Desde ahí entramos en un tema crucial: la dureza de corazón. Hebreos 3:15 nos advierte que, mientras tengamos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no debemos permitir que nuestro interior se endurezca como ocurrió en aquel tiempo de provocación. Este endurecimiento no aparece de golpe, sino que se forma poco a poco con cada acto de desobediencia, con cada indiferencia y con cada rechazo a lo que Dios nos dice. No es un simple estado emocional, es una condición espiritual que enferma el alma. Un corazón endurecido deja de temblar ante la palabra, pierde la capacidad de quebrantarse en oración y se vuelve insensible ante la presencia divina. Según Hebreos 3:15, la raíz del problema está en negarse a responder cuando Dios habla. Por eso, la advertencia es urgente. Si hoy escuchas su voz, no cierres tu corazón. Ignorarla es poner en riesgo el destino eterno. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de cómo esta dureza puede llevar a toda una generación a perder la bendición preparada para ella. En Éxodo 17:7 se recuerda cómo, en Meriba y Masá, se quejaron y dudaron del cuidado de Dios, aún después de haber visto milagros con sus propios ojos. Por eso Hebreos 3:8 repite el mandato: no endurezcan su corazón como en el día de la provocación en el desierto. Resistirse a Dios no es solo un acto de desobediencia, es rebelarse contra su fidelidad. Uno de los mayores peligros de un corazón endurecido es la pérdida de sensibilidad espiritual. Efesios 4:18 describe a personas con el entendimiento oscurecido, alejadas de la vida de Dios debido a la ignorancia provocada por su dureza interior. La luz deja de penetrar, los oídos del alma se cierran y la conexión con lo divino se debilita. Un corazón así se vuelve frío, seco y resistente a toda corrección. El faraón de Egipto es un retrato perfecto de este estado. Entre Éxodo capítulos 8 y 11, leemos una y otra vez que su corazón se endureció. A pesar de presenciar plagas, advertencias y señales evidentes del poder de Dios, su orgullo lo llevó a resistir. El resultado fue devastador. No solo perdió a su ejército, sino también a su primogénito. Esto enseña que la dureza no solo destruye al individuo, sino también a quienes dependen de él, afectando familias, comunidades y naciones enteras. Jesús mismo sintió tristeza ante esta actitud. En Marcos 3:5 se nos dice que, mirándolos con enojo y dolor por la dureza de sus corazones, observó a personas profundamente religiosas, expertas en la ley, pero ciegas a la compasión y al milagro frente a ellas. Esto prueba que la dureza no solo se encuentra en los que rechazan abiertamente a Dios, sino también en quienes practican una fe externa sin permitir que el corazón sea transformado. Romanos 2:5 advierte que por la obstinación y la falta de arrepentimiento, las personas acumulan consecuencias para el día en que Dios juzgará. No porque Él busque castigarlas, sino porque han rechazado el único remedio para su alma, la gracia. Un corazón endurecido pospone el arrepentimiento, lo minimiza o lo reemplaza con excusas. Sin embargo, hay esperanza. Dios puede cambiar un corazón de piedra por uno de carne.
En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto ocurre cuando dejamos de resistirnos y nos rendimos, reconociendo nuestra frialdad espiritual y clamando por su intervención. No se trata de sentir más emoción, sino de permitir que Él ablande lo que hemos endurecido. El Salmo 95, 7, 8 repite la misma advertencia de Hebreos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esto significa que cada día tenemos la oportunidad de responder. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, de circunstancias, de personas y de la voz suave de su espíritu. La dureza es una elección diaria, igual que la obediencia, y se combate con humildad. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete sanar la tierra si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos. Un corazón endurecido no se humilla, no ora y no cambia. Pero cuando entra la humildad, la dureza se rompe y el quebrantamiento se convierte en el inicio de la restauración. Y esto nos lleva a otro peligro espiritual: despreciar la palabra de Dios. Proverbios 13:13 declara: el que menosprecia la palabra sufrirá las consecuencias, pero el que respeta el mandamiento será recompensado. Despreciar la palabra no siempre es rechazarla abiertamente. Muchas veces empieza con indiferencia, con aplazar su lectura, con dar más peso a otras voces que a la voz de Dios. La Escritura es clara: ignorar o minimizar los mandamientos divinos tiene un precio alto. En Proverbios 13:1 vemos que quien desprecia la instrucción no solo pierde dirección, sino que pone en riesgo su vida. La palabra no es una opción que podemos tomar o dejar. Es el alimento esencial para el espíritu, la brújula que marca el camino correcto. Jesús afirmó en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que nuestra vida espiritual depende directamente de ella. Sin la palabra, la fe se debilita y el alma queda vulnerable. Un creyente que deja de lado las Escrituras se vuelve vulnerable, pierde la capacidad de discernir y comienza a decidir según su propio razonamiento, emociones pasajeras o la presión de la cultura. Es como tratar de atravesar un bosque oscuro sin linterna. El Salmo 119, 105 lo expresa con claridad: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Menospreciar la palabra no solo significa no leerla, también es ignorar su autoridad sobre nuestras decisiones y prioridades. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo enseña que toda la Escritura ha sido inspirada directamente por Dios y que es útil para enseñar, corregir, instruir y formar en justicia. Rechazarla, entonces, es rechazar la voz del mismo Dios que la sopló en las páginas. No podemos decir que amamos a Dios mientras cerramos nuestros oídos a su consejo. Su palabra revela quién es Él, y despreciarla es despreciar al autor. La historia del rey Joacim en Jeremías 36 es una advertencia viva. Dios envió un rollo con palabras de advertencia a través del profeta, pero Joacim, en un acto de desafío abierto, cortó el rollo y lo arrojó al fuego mientras lo leían. El juicio cayó sobre él y su descendencia. Hoy, quizá no quememos físicamente la Biblia, pero muchos hacen lo mismo ignorando lo que no les gusta, eliminando de su vida las partes que confrontan o seleccionando solo los versículos que se ajustan a su comodidad. Jesús confrontó este desprecio selectivo en Mateo 23, 23, diciendo a los fariseos que, mientras cumplían reglas externas como el diezmo de hierbas, descuidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esta actitud sigue viva hoy cuando se predican y practican doctrinas cómodas, pero se evitan aquellas que llaman al arrepentimiento y a la obediencia radical.
La palabra no se edita, se recibe completa o no se recibe en absoluto. Oseas 4.6 revela la raíz de muchas caídas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No fue por ausencia de promesas o poder divino, sino por ignorar voluntariamente la verdad. Esta ignorancia elegida es una forma de desprecio que trae consecuencias espirituales, familiares e incluso nacionales. La palabra no puede ser reemplazada por emociones momentáneas, costumbres heredadas o tradiciones humanas. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. No es un texto antiguo sin relevancia, es un mensaje que respira, que penetra y que revela lo más profundo del corazón. El problema no es que la palabra haya perdido poder, sino que muchos corazones han dejado de abrirse para recibirla. Una Biblia cerrada es como la boca de Dios cerrada para quien la desprecia. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como aquel que encuentra deleite en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche. No se trata de leer por obligación, sino de encontrar en sus páginas un manantial de vida, una fuente que nunca se agota. Despreciar la palabra no siempre es rechazarla abiertamente, a veces es considerarla irrelevante o aburrida, tratándola como si no tuviera poder. Jesús fue directo en Juan 14:23. El que me ama, guardará mi palabra. El verdadero amor por Cristo no se mide por canciones o emociones, sino por obediencia. Quien ignora la Escritura, aunque diga amar a Dios, se engaña a sí mismo. Cada palabra suya es vida, guía y corrección para el alma. Por eso, Apocalipsis 1:3 promete bendición a quien lee, escucha y guarda lo que está escrito. No es un libro cualquiera, es el manual de la vida eterna. Despreciar la palabra es caminar hacia la oscuridad. Honrarla es avanzar hacia la luz. Y al repasar estos 10 temas, vemos que no son condenas, sino advertencias llenas de amor para despertar nuestra alma. Orgullo espiritual, falta de perdón, tibieza, amor al dinero, murmuración, falta de oración, justificación del pecado, amor al mundo, dureza de corazón y desprecio por la palabra. Cada uno es una grieta que, si no se repara, puede hundir toda la estructura de nuestra vida espiritual. Estas actitudes no surgen de un día para otro. Comienzan con decisiones pequeñas, postergaciones y justificaciones que, acumuladas, pueden llevarnos a un punto de no retorno. El orgullo espiritual es peligroso porque se disfraza de madurez. La falta de perdón encierra el alma en una prisión invisible. La tibieza apaga el fuego del primer amor y lo reemplaza por una religiosidad vacía. El amor al dinero desplaza la fe en la provisión de Dios. El chisme rompe la unidad y la murmuración revela insatisfacción con la voluntad divina. La falta de oración muestra que algo anda mal en lo más profundo, porque sin diálogo con Dios no podemos conocerlo ni permanecer firmes. Esto nos deja vulnerables a justificar el pecado, a ceder al amor por el mundo y a permitir que la dureza de corazón nos aleje de su presencia. Despreciar la palabra es el último paso antes de caer por completo. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, el ruido del mundo se convierte en la guía y todo se vuelve confuso, pesado y sin sentido. Pero incluso en ese estado hay esperanza. Dios sigue llamando y buscando a quienes quieran regresar. Volver a Él no es una emoción pasajera, es una decisión profunda del alma. Es reconocer que sin Él nada tiene sentido, pedir que examine nuestro interior, que limpie nuestras manos y que restaure lo que fue endurecido. Es regresar a la oración diaria, al estudio de su palabra y al arrepentimiento genuino. Es pedirle un corazón nuevo, uno que tiemble ante su voz y se deleite en su presencia. Y la buena noticia es esta:
Mientras estemos respirando, todavía hay tiempo para volver. Dios sigue extendiendo su mano, y la decisión está en nosotros. Si hoy escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón. El Espíritu Santo no nos revela estas verdades para hundirnos en culpa, sino para ofrecernos sanidad. Nos confronta porque nos ama profundamente, y mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, la oportunidad de regresar sigue viva. La gracia aún fluye, la cruz sigue siendo el lugar de encuentro, y el camino hacia la vida eterna sigue teniendo un nombre: Cristo. Él jamás rechaza a quien se acerca con un corazón quebrantado y sincero. No importa cuán lejos hayas ido ni cuántos pasos hayas dado en dirección contraria, siempre existe un camino de vuelta si decides regresar hoy. Estas advertencias no fueron dadas para sembrar miedo, sino para despertar conciencia. Todos, en algún momento, hemos batallado con una o varias de estas actitudes, pero el mensaje de Dios no es de condenación, sino de restauración. Él quiere encender nuevamente tu fuego interior, renovar tu espíritu en su presencia y devolverte la sensibilidad que quizás se apagó. Que cada palabra compartida en estos temas caiga como una semilla fértil en tu corazón y produzca fruto abundante. Si esta enseñanza tocó tu vida, te animo a suscribirte a este canal para seguir recibiendo mensajes bíblicos profundos que transforman. Déjame tu comentario. ¿Cuál de estas actitudes te confrontó más? ¿Con cuál has tenido que luchar en tu caminar espiritual? Comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar estas verdades. Y sobre todo, recuerda, aún hay tiempo para volver por completo a Dios. Él te espera con los brazos abiertos, listo para restaurar lo que se ha roto, sanar lo que duele y escribir un nuevo capítulo en tu historia. Hoy es el día. No lo dejes pasar.